Bienvenido a Marketing y Emprendimiento, el podcast que necesitas escuchar para triunfar en los negocios. Y en esta ocasión vengo a hablarte de los primeros pasos dentro de la inteligencia artificial para aplicarla a tu negocio o a tu proyecto. La primera inteligencia artificial que tienes que conocer es de OpenAI, ¿vale? OpenIA, que es chatgpt.com. Vale, chatgpt.com es una inteligencia que podemos definir como conversacional y que poco a poco va ampliando cada vez más funciones. En ChatGPT puedes empezar de modo gratuito y la suscripción vale 20 euros masiva al mes. Pero merece la pena porque te da acceso a ChatGPT, te da acceso a DALI, te da acceso a todas sus herramientas y procesos y además está interconectada. Ahora vez que te hablo de ChatGPT, te puedo hablar también de otra que es gratuita que habrás visto en tu terminal de móvil pero no la has terminado de usar, o sea, de sacar ventaja, que sería hablarte de Gemini. Para acceder a Gemini de Google, simplemente en un navegador pon gemini.google.com. Gemini.google.com, por poner un ejemplo. Estas dos inteligencias artificiales son ideales para crear prompts que te lleven a hacer cosas. ¿Qué es un prompt? Te preguntarás. Vale, un prompt es ni más ni menos que la base para tener un resultado. O sea, si yo, por ejemplo, digo, vale, quiero hacer una tortilla francesa, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, lógicamente tengo que ponerme en modo cocinero. Segundo paso, tengo que tener huevos en la nevera, o haber comprado huevos, o ir al gallinero por huevos. Tercer paso, cascar los huevos. Cuarto paso, batir los huevos. Y quinto paso, pasarlos por la sartén, ¿no? Vale. Digamos que ChatGPT funciona en base a lo mismo. ChatGPT ha sido, o Gemini, me da lo mismo, cualquiera de las dos. Ha sido entrenada con miles de textos para poder establecer una base en la cual te pueda, de un modo conversacional, porque bueno, tiene varios modos, ¿vale? Tú si le dices actúa en modo conversacional, actúa en modo conversacional. Si le dices que actúe con un lenguaje más profesional y refinado, te va a actuar con un lenguaje más profesional y refinado. En base a lo que tú quieras, le tienes que decir, eres un experto en, por poner un ejemplo, esto es un ejemplo que te estoy dando en Pro. Por ejemplo, eres un experto en marketing y necesito que me digas las 5 mejores herramientas que preciso para emprender. Automáticamente ChatGPT va a empezar a pensar y te va a decir, pues mira, te recomiendo esta, te recomiendo esta, te recomiendo esta y te recomiendo esta. Y además te las va a explicar, ¿vale? Eso es crear un prompt, ¿vale? Cuanto más definido esté el prompt, o sea, las típicas preguntas de qué, cuál, quién, cómo, dónde, etcétera, que hemos dicho toda la vida para hacer un artículo. Vale, pues todas esas preguntas que decías, jolín, en la escuela, ¿qué de cosas me tengo que preguntar para hacer un artículo? Si tú lo aplicas en ChatGPT, ChatGPT te va a dar textos. Por ejemplo, un prompt muy chulo para un tema de blog. Quiero un texto de blog de 2000 palabras para que posicione y que además me digas los hashtags correspondientes, que más pioneros sean en el mercado, y
me hables de este tema, por poner un ejemplo. Vale, plus. Automáticamente te va a dar un texto. Si ese texto no te convence, siempre vas a tener la oportunidad de que ChatGPT lo rehaga. También es verdad que muchos de los textos que te da ChatGPT, yo que vosotros me los pasaría a un procesador de textos, por ejemplo, el Word de Google, o Microsoft Word, o cualquier otra herramienta, ¿vale? Para luego convertirla a texto mío, no a texto de máquina. De hecho, si necesitas un procesador de textos de carácter gratuito, ¿vale? Aparte de las herramientas de Google, tienes uno que se llama LibreOffice.org, ¿vale? Que te permite descargarlo a tu PC, que funciona muy bien y es muy cañero. O sea, te permite tener una hoja de cálculo, una base de datos, el procesador de textos, todo lo que necesitas para empezar a funcionar. Con lo cual, eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de enfocar un poquito qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y a dónde quieres conseguir. ¿Vale? Volviendo al tema de ChatGPT, ChatGPT puede inclusive generar imágenes cuando es el ChatGPT de pago por parte de su IA. Bueno, de todas formas yo voy a hablar de varias IAs, ¿vale? Pero la que va incluida con el ChatGPT es DALL-E. Fue una de las primeras IAs. A ver, el resultado que da no es malo, pero tampoco excelente. O sea, necesita ir mejorando. Ahora mismo ChatGPT ha ido incorporando varias funcionalidades que lo convierten en una herramienta muy definitiva. Por ejemplo, que puede convertir todos sus textos a voz. Con lo cual, en realidad, podemos interactuar por voz. Cosa que va a estar bastante bien. También se vienen cositas en ChatGPT muy importantes como es la creación de vídeos, etcétera. ¿Por qué? Porque han visto que han perdido cota de mercado y que otra gente está usando otras inteligencias artificiales para que junto con ChatGPT estar creando vídeos en el mercado que colocar en canales automáticos, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, etcétera, etcétera, y que crean un contenido variado que les permite llegar a monetizar. De todas formas, yo sobre esos temas os iré hablando de varios negocios que se pueden hacer por internet, entre ellos la monetización de los canales de YouTube, las fuentes económicas que hay, etcétera, etcétera, porque esto es Marketing y Emprendimiento, el podcast que necesitas escuchar para triunfar en los negocios. Por cierto, suscribiros a este canal, ¿vale? Y al resto de canales que seguramente os iré hablando a lo largo y ancho, ya que tengo presencia en varios canales de YouTube y tengo presencia en varios de Spotify, etcétera, dependiendo un poquito el tema que esté tratando. Bueno, pues siguiendo un poquito por esta vertiente que me he propuesto hoy de hablaros un poquito de inteligencias artificiales, de todo lo que conlleva, etcétera, sigo profundizando en ChatGPT. ChatGPT además te va a permitir pues que con prompts muy variados llegues a crear. ¿Os acordáis que en podcasts anteriores hablé del plan de marketing, hablé del plan de empresa? Vosotros tened en cuenta que si a ChatGPT le hacéis todas las preguntas y ChatGPT está interconectado, si es la versión de pago, si es la versión gratuita, os diría que lo hagáis con Gemini de Google, porque Gemini de Google tiene acceso directo a Google.
y os va a dar las estadísticas. Por poner un ejemplo, imaginaos que tengo que hacer un estudio de mercado, ¿vale? Y en ese estudio de mercado yo quiero saber qué masa poblacional de mujeres hay en Astorga. Por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo el día de mañana quiero abrir un centro de hacer uñas. Por poner un ejemplo. Y de repente le digo, necesito eres un experto en estudios de mercado, ¿vale? Y necesito, para hacer este estudio de mercado, que me digas en la población de tal, qué población de mujeres hay entre esta edad y esta edad. Y también en todas las comarcas aledañas. Se va a poner a buscar y automáticamente te va a decir, pues mira, en la población de tal hay esta población de mujeres, tal pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y para lo que tú quieres, que es esto, te puede resultar que la tasa de conversión puede ser esta. Con lo cual, automáticamente tú ya tienes una base que poder presentar a la hora de solicitar un crédito, solicitar una subvención, solicitar cualquier tema que tenga que ver con tu negocio. Por lo tanto, no veas las inteligencias artificiales como una amenaza, sino como una base de trabajo. Ya que la persona que maneje inteligencias artificiales, ya sea hombre, mujer, etc., va a poder automáticamente garantizarse un futuro. El futuro es de las inteligencias artificiales, es de la robótica, es de la programación. Hoy en día la programación ya no tenemos que tenerla ni en el coco, hay soluciones no code para todo, hasta para crear una app. Con lo cual, no tengáis miedo a usar las inteligencias artificiales en vuestro trabajo. Os van a ahorrar tiempo, os van a dar unas facilidades buenísimas a la hora de crear vuestros entornos de trabajo, ¿vale? Hay buscadores que se dedican a hablaros de todas las inteligencias artificiales que salen, porque salen muchísimas. Cada día salen más. Con lo cual, esta primera base que yo he tratado de inculcaros en este podcast de marketing y emprendimiento es ni más ni menos que en base a que podáis manejar un poquito todo el tema de la inteligencia artificial en vuestro trabajo, en vuestros procesos. Como veis, estoy hablando claramente de todo lo que tiene que ver con marketing y emprendimiento, ¿vale? Marketing y emprendimiento, porque lo que quiero es que aprendáis a manejaros en vuestro negocio. Vuestros negocios van a triunfar si sabéis manejar todo este tema de las inteligencias artificiales, porque os va a dar las bases suficientes para poder hacer cosas muy interesantes. Y bueno, con esto ya voy cerrando este capítulo. En otro capítulo voy a seguir hablando muchísimo más. Ahora os he enseñado en este capítulo ChatGPT, Gemini y hacer vuestros primeros prompts, ¿vale? Recordad que el prompt es lo que hemos hablado, una interacción, con lo cual simplemente tenéis que ser muy específicos para, explicar los pasos. Si vosotros explicáis los pasos de lo que queréis conseguir, las inteligencias artificiales os van a dar los resultados que queréis lograr. Ni más ni menos, ahorrándoos unos tiempos preciosos en procesos y poco a poco os voy a ir hablando de otras inteligencias artificiales. En el próximo podcast voy a empezar a hablar de Canva, voy a empezar a hablar también de Poe. Poe es una inteligencia artificial que reúne ChatGPT, Midjourney y otras, ¿vale? Con lo cual, por favor, suscribiros a este canal, automáticamente activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de todo lo nuevo que voy a ir creando y, por supuesto, seguid marketing y emprendimiento, difundidlo. Seguramente a mucha gente le va a venir muy bien los conocimientos y las prácticas que estoy poniendo aquí en marcha para todos vosotros y vosotras
os habla como siempre Tomás Arconada. Recordad que mi canal en YouTube es Tomás Arconada V. También tengo en YouTube otros 2 canales diferenciados, de los cuales, si queréis también ver contenido, estaría el de, esto te lo recomiendo, que va encaminado al mundo de productos y servicios, y también mis lugares favoritos son, donde os hablo un poquito de uno de mis hobbies, que es el turismo. Bueno, pues, el turismo y por supuesto los locales, ¿ok? Entonces, si tenéis alguna idea de negocio y queréis que a través de dichos portales os dé un poco de visibilidad, vamos, a través de dichos canales, perdón, automáticamente no lo dudéis, entrar en contacto conmigo y os ayudaré, porque lógicamente el crecimiento siempre ha de ser mutuo, ¿vale? De todas formas, yo os tengo que hablar en otro podcast de colaboraciones, de cómo hacer esas colaboraciones, ¿vale? Os iré poco a poco guiando en todos estos pasos y de cómo tenéis que ir interactuando con la gente. También es muy importante a la hora de interactuar con otras personas, los contratos de confidencialidad. Os remito a un podcast anterior donde he hablado del contrato de confidencialidad. El contrato de confidencialidad os lo ayuda también a redactar ChatGPT o Gemini, con lo cual no lo dudéis, empezad a usar la inteligencia artificial en vuestros proyectos. Recordad que esto es Marketing y Emprendimiento, el podcast que necesitas escuchar para triunfar en los negocios.